Hola, bienvenidos el día de hoy a esta reunión por vía remota, el grupo SOCA del grupo Los Dos Caminos, con el tema propósito y beneficio del budismo nichiren. Somos Omaira Sardá y María Teresa Rosomando. Le damos la más cordial bienvenida y bueno, vamos a empezar de una vez. Vamos a hablar del logro de la budidad en esta existencia. Probablemente algunos de ustedes se han preguntado qué es eso de la budidad, si lo han escuchado alguna vez, qué es eso de estar iluminado. Bueno, el logro de la budidad en esta existencia es realmente el propósito de nuestra fe y nuestra práctica budista. Es un estado de la vida. Lograr la budidad es el proceso de manifestar el estado de vida de un Buda que existe como potencial en todos los seres. Es decir, todas las personas tienen la posibilidad de manifestar la budidad. El Daishonin, que es el fundador de este budismo, enseñó que es revelar el humanismo más elevado en nuestra forma de vida cotidiana. De hecho, lograr la budidad no es llegar a ser algo que esté fuera de nosotros, no significa renunciar a nuestra identidad. Más adelante lo podemos leer. Lograr significa revelar o abrir. Manifestar o activar esa budidad innata, es decir, es algo que está dentro de nuestra vida de forma desde antes de nacer inclusive. Podemos manifestar ese estado de vida iluminado tal cual como somos nosotros. Por eso es que decía anteriormente que no significa renunciar a nuestra identidad, sino más bien vivir de tal manera que podamos emplear nuestras cualidades individuales y desarrollar nuestro potencial humano al máximo. Además, es un estado interior que no se perturba ante ninguna dificultad y no es alcanzar un punto final determinado, sino un trabajo continuo en el cual hacemos diariamente. Nichiren Daishonin esclareció que la ley fundamental por la cual todos los Budas logran la iluminación es Nam-myoho Renge-kyo, y manifestó su estado de vida iluminado inseparable de la ley en el Gohonzon, que es el objeto de devoción de Nam-myoho Renge-kyo. Cualquier persona puede revelar su budidad innata interior si cultiva la fe en el Gohonzon de Nam-myoho Renge-kyo. Es importante aclarar que el Gohonzon, que es un pergamino, no es algo al cual veneramos que esté fuera de nosotros, sino es un reflejo de nuestra propia vida iluminada. La revolución humana es un proceso de transformación y de superación interior. En este mundo real donde todos vivimos, no hace falta decir que nadie es perfecto. Los que llevan a cabo la revolución humana no se convierten en personas perfectas. En cambio, dicho proceso involucra un profundo esclarecimiento sobre nuestro propósito en la vida, seguido del esfuerzo por acercarse a la perfección de un paso por vez, siempre teniendo presente este objetivo. La revolución humana no es un objetivo final que tiene un punto de llegada, antes bien es dar un nuevo rumbo a nuestra existencia. Entonces, en el budismo Nichiren hablamos del concepto de la revolución humana, que se refiere a hacer cambios positivos en nuestra vida, es decir, tomar una mejor versión de uno mismo. Por ejemplo, una persona que previamente acostumbraba a llegar tarde a su trabajo, su proceso de revolución humana consiste en empezar a llegar temprano, puntual a la hora. Es un ejemplo simple del concepto de revolución humana. Los que aspiran a la revolución humana pueden naturalmente tener fallas y deficiencias, como cualquier otra persona, y tal vez no difieran por fuera del resto de la gente. Pero por dentro, las personas que se ocupan de su revolución humana son totalmente distintas de cómo eran antes de iniciar esa exploración espiritual. Y con el tiempo también se harán visibles sus diferencias con otras personas. Por ejemplo, en el caso mío de revolución humana, antes de conocer el budismo Nichiren, yo era una persona que me quejaba por todo y esa actitud de queja me producía mucho sufrimiento. Poco a poco comencé a dar cuenta que es importante empezar a agradecer y a quejarme menos. A agradecer por pequeños detalles mínimos en la vida y, por ejemplo, agradecer que tenemos buena salud, que tenemos vida, que es importante.
Ajá, ahora continuamos con uno de los conceptos como más importantes, básicos también del budismo Nichiren, que es la felicidad relativa y la felicidad absoluta. La felicidad relativa es la que normalmente conocemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hemos escuchado mucho, por ejemplo, que la felicidad es la suma de los momentos felices de nuestra vida y es un sentimiento asociado a satisfacción de los deseos y necesidades personales. Estos deseos que nosotros sentimos pues no tienen límite, o sea, de repente queremos un chocolate y de repente queremos más bien es un croissant de chocolate, pero no, después queremos una torta y así vamos este, teniendo más deseos y es natural. Esos deseos tarde o temprano se extienden a algo más, es lo que estaba diciendo. Estos deseos dependen de circunstancias externas y objetos externos, es decir, la felicidad que nosotros sentimos por concretar un deseo, por concretar una meta, normalmente depende de circunstancias externas. Cuando estos cambian o desaparecen, lo mismo ocurre con esta felicidad relativa. Es por ello que es llamada relativa. Es decir, existe solo en relación a factores externos al sujeto. Por ejemplo, aquí podemos ver, si uno gana una Copa del Mundo, por supuesto va a tener un gran éxtasis y felicidad y júbilo. O si nos compramos un carro nuevo, o si nos graduamos, son momentos de nuestra vida que dictan muchísimo júbilo, muchísima alegría, pero que siempre van a estar basados en lo que está pasando fuera de nosotros. Ojo, el budismo no lo ve como algo negativo, pero sí plantea de que este no es el fin de nuestra felicidad, digamos, en este mundo, en este momento, sino que hay una felicidad mucho más trascendente en nuestra propia vida y que podemos cultivar. La felicidad absoluta. Es un estado en el cual el solo hecho de vivir es causa de gozo y de dicha, independientemente de las circunstancias. Es decir, que a pesar de que estemos pasando por momentos adversos en nuestra vida, nuestro estado de vida interior no se perturbe por eso y nos sintamos dichosos por el hecho de estar vivos. Es generada por el propio sujeto desde su interior. Entonces, esto tiene que ver con lograr la buidedad. Tenemos el ejemplo del montañista. Para un montañista entrenado, cuanto más escarpado y difícil es el ascenso, más satisfacción le produce superar los obstáculos y llegar a la cumbre. Esto es que mientras más obstáculos tengamos en nuestra vida, en vez de evadir todos esos problemas, esos obstáculos, más bien debemos enfrentarlos y con coraje, con fuerza vital, superar todos esos obstáculos y vamos a sentir una dicha, un júbilo de haber superado todas esas dificultades que se nos habían presentado. Siguiendo esta analogía, para aquellos que a través de la práctica budista han adquirido vitalidad y sabiduría para superar dificultades, el mundo real es un escenario donde crear valor, rebosante de plenitud y de satisfacciones a pesar de sus muchos aprietos. Tenemos aquí el ejemplo de la flor de loto, que crece en un estanque lleno de fango, sucio, pero ella se mantiene limpia y radiante. Esto tiene que ver con la persona que mantiene su pureza a pesar de las adversidades que la rodean. Esa serenidad que le permite superar todos esos obstáculos y a su vez alentar a otras personas para que sean serenos, para que sean felices y puedan superar también sus propios problemas. Entonces, esta felicidad es absoluta porque no está condicionada a factores externos como ocurre en la felicidad relativa. Asegurar la felicidad para uno y para los semejantes, o Kosen Rufu. El propósito del budismo Nichiren, además de lograr la budeidad en esta existencia, en el nivel individual, es asegurar la felicidad para uno y para los semejantes. Imagínense un mundo en el cual nosotros seamos muy felices solitos, pero resulta que cuando vemos a nuestra familia, pues nuestra familia está sufriendo mucho, o nuestra pareja, o salimos a la calle y pues podemos verlo en nuestra realidad. Si nos sentimos muy bien dentro de nuestra casa, cuando salimos pues vemos una locura. Entonces, realmente el budismo es una práctica que siempre va a buscar el bienestar común, el bienestar de toda una sociedad.
Nichiren Daishonin insistió en la importancia de establecer la enseñanza correcta para asegurar la paz en la Tierra, como guía para la práctica tendiente a lograr ese tipo de felicidad inclusiva en el contexto de la realidad social. Nichiren Daishonin fue una persona que fue muy franca, muy directa, muy recta ante establecer una enseñanza que rigiera los principios fundamentales al respeto a la dignidad de la vida. Es por eso que nosotros como budistas también tenemos una responsabilidad ante la misma sociedad de crear valor con nuestras acciones. Y esa creación de valor va mucho más allá de simplemente hacer un buen gesto, sino que viene desde este estado de vida que estamos hablando, de lograr la budeidad y desde la sabiduría que manifestamos cuando logramos la budeidad, que en pequeñas acciones con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestra comunidad académica, nuestra comunidad laboral, podemos ir impactando fuertemente y haciendo un cambio profundo en nuestra sociedad. El Kosen Rufu. El Kosen Rufu es el propósito del budismo. En el propósito del budismo, perdón, es difundir la enseñanza correcta que corporifica la iluminación del Buda, guiar a todas las personas a lograr el estado de budeidad y establecer la paz y prosperidad para todas las personas. El Kosen Rufu también se puede entender como amplia propagación, de hecho se traduce así. Y bueno, como este budismo busca justamente que todas las personas que lo practiquen puedan sentirse felices, quiere decir que también se puede entender como paz o sociedad pacífica basado en esta enseñanza. Sin embargo, esto no significa que nosotros queremos que todo el mundo entone, que todo el mundo practique, que todo el mundo sea igual, sino que entendemos que primero existe el aprecio a la diversidad y las personas van a tener creencias que se ajusten a su propia vida. No estamos esperando que todo el mundo entone, que todo el mundo practique el budismo de Nichiren Daishonin ortodoxo. Pero sí, la idea es llevar los valores fundamentales al respeto de la dignidad de la vida, tolerancia activa, diálogo genuino y aprecio a la diversidad para hacer una base, que es justamente el fundamento de este budismo, para la misma sociedad y establecer la paz y prosperidad para todas las personas. Entonces no es que vamos a estar propagando esta ley porque sí y porque queremos ser más y ya, sino que tiene un trasfondo profundo hacia el impacto hacia nuestra propia sociedad. Ahí estamos nosotros en el CAICAN, que es el Centro Cultural, haciendo estas mismas reuniones, pero en el Centro Cultural de la Soka Gakkai. Asegurar la felicidad para uno y para los semejantes. Kosen Rufu. La Soka Gakkai permite hacer realidad el Kosen Rufu. Soka Gakkai es nuestra organización que significa Sociedad para la Creación de Valores. Es una comunidad armoniosa de practicantes budistas que han heredado y perpetuado el corazón de Daishonin y con esta postura difunden la ley mística tal como él enseñó en sus escritos. Allí leemos: si usted comparte el mismo corazón que Nichiren, tiene que ser un bodhisattva de la tierra. La Soka Gakkai es la organización de bodhisattvas de la tierra dedicada a cumplir la misión de lograr el Kosen Rufu. Entonces aquí vemos las imágenes de nuestro centro cultural, que es la Soka Gakkai Internacional de Venezuela, tanto en la parte de la entrada como en la parte de adentro y las actividades que se hacen en pro del Kosen Rufu dentro de la misma. Incluso los diálogos juveniles que se realizan los días jueves y actividades culturales que van más que todo con el propósito de sembrar valores en la sociedad, entre ellos las actividades del ensamble Soka, que son actividades de las corales, donde también se ha hecho el Festival de Corales, donde participan diferentes corales para como un compartir diferente y que permite a cada persona compartir valores. Sí, así que bueno, Sí, muchísimas gracias. gracias. Nos vemos por WhatsApp. Esperamos que si tienen muchas preguntas, nos las dicen.